Extractos de El amanecer de todo. Capítulo 2. Maldita libertad. La crítica indígena y el mito del progreso, parte 2. A fin de comprender cómo evolucionó la crítica indígena y su pleno impacto en el pensamiento europeo, debemos antes entender algo acerca del papel jugado por dos hombres, un aristócrata francés empobrecido de nombre Barón de la Hontan y un estadista Wyandotte especialmente brillante llamado Kondiaronk. En 1683, la Hontan, como se la acabaría conociendo, tomó parte en numerosas campañas y expediciones de exploración y alcanzó el rango de ayudante del gobernador general, el conde de Frontenac. Durante ese proceso aprendió a hablar con fluidez algonquino y Wyandotte, y al menos, según su versión, se hizo muy amigo de cierto número de figuras políticas indígenas. Uno de ellos era Kondiaronk, estratega clave de la Confederación Wyandotte, una coalición de 4 pueblos de habla iroquesa. Todos aquellos que lo conocieron, amigos y enemigos, reconocieron que era un individuo realmente notable, un valiente guerrero, un brillante orador y un político inusualmente hábil. También fue, hasta el último momento de su vida, un encarnizado enemigo del cristianismo. En 1702, la Hontan estaba viviendo en Ámsterdam y había caído en desgracia. Quienes lo encontraron lo describieron en la indigencia ejerciendo de espía a sueldo. Todo esto cambiaría en cuanto publicase una serie de libros acerca de sus aventuras en Canadá. 2 de ellos eran memorias de aventuras americanas. El tercero, titulado Diálogos curiosos entre el autor y un salvaje de buen criterio que ha viajado, comprendía una serie de 4 conversaciones entre la Hontan y Kondiaronk en las que el sabio Wyandotte, que expresaba opiniones a partir de sus propias observaciones etnográficas de Montreal, Nueva York y París, lanza una afiladísima crítica a las costumbres e ideas europeas en cuanto a religión, política, salud y vida sexual. La Hontan anticipa en sus memorias que aquellos americanos que habían estado en Europa habían vuelto despreciando las proclamaciones de superioridad cultural por parte de los europeos. Los nativos americanos que habían visitado Francia, escribió, nos burlan constantemente con los defectos y desórdenes que habían observado en nuestras ciudades por ser ocasionados por el dinero. No tenía sentido intentar discutir con ellos acerca de lo útil que resulta la distinción de propiedad para la sociedad. Hacen burla de todo lo que uno diga al respecto. En pocas palabras, ellos no discuten ni se pelean, ni hablan mal los unos de los otros. Se ríen de las artes y las ciencias y hacen mofa de la diferencia de rangos que observan entre nosotros. Nos califican de esclavos y nos llaman almas miserables cuya vida no vale la pena tomar. Y nos acusan de degradarnos por obedecer a un hombre, el rey, que posee todo el poder y que no está sujeto a más ley que a su voluntad. En otras palabras, estamos aquí ante las conocidas críticas a la sociedad europea, a los que ya los misioneros se tuvieron que enfrentar. La continua hostilidad, la falta de ayuda mutua, la ciega sumisión a la autoridad, pero con un elemento nuevo, la organización de la propiedad privada. La Hontan prosigue. Creen que es inexplicable que un hombre tenga más que otro y que se respete más a los ricos que a los pobres. En resumen, dicen que el apodo de salvajes que nosotros les ponemos a ellos se nos aplicaría mejor a nosotros, dado que nada hay en nuestras acciones que comporte siquiera la semblanza de sabiduría. Mientras que en sus propias sociedades no había modo obvio de convertir la riqueza en poder sobre los demás, con la consecuencia de que las diferencias en riqueza no tenían efecto sobre la libertad individual, en Francia la situación no podía haber sido más diferente. El poder sobre posesiones podía traducirse directamente en poder sobre los otros seres humanos. Casi todas las grandes figuras de la Ilustración francesa escribieron su crítica al estilo de la Hontan desde la perspectiva de un otro imaginario. Montesquieu escogió a un persa, el marqués de Argens a un chino, Diderot a un tahitiano. El ingenio de Voltaire era mitad Wyandotte, mitad francés. Todos ellos tomaron y desarrollaron temas y argumentos extraídos directamente de Kondiaronk, complementados por líneas de otros salvajes críticos, de narraciones de viajeros. En efecto, se puede defender con solidez que los orígenes reales de la mirada occidental, ese modo racional supuestamente objetivo de mirar las culturas extrañas y exóticas que ha caracterizado la antropología europea, se encuentra no tanto en las narraciones de viajeros como en narraciones europeas de, precisamente, esos nativos escépticos imaginarios. La crítica de Francia, la de todos los extranjeros imaginarios que escriben en la tradición de Kondiaronk, se centra en la falta de libertad individual de la sociedad francesa, así como en sus violentas desigualdades. Verá Turgot
Este pensamiento le parecía perturbador, peligroso incluso. Sí, reconocía Turgot, a todos nos encantaría la idea de libertad e igualdad, en principio, pero debemos tener en cuenta un contexto más amplio. En realidad, aventuró, la libertad e igualdad de los salvajes no es un signo de superioridad, es un signo de inferioridad, puesto que solo es posible en una sociedad en la que todos los hogares son en gran parte autosuficientes y en la que, por lo tanto, todo el mundo es igualmente pobre. A medida que las sociedades evolucionan, razonaba Turgot, la tecnología avanza. Diferencias naturales en talentos y habilidades entre individuos, que siempre han existido, se acentúan y acaban formando la base de una división del trabajo cada vez más compleja. Progresamos de sociedades sencillas como las de los Wyandotte a nuestra propia y compleja civilización comercial, en la que la pobreza y desposesión de algunos, por lamentable que pueda ser, es, sin embargo, condición necesaria para la prosperidad de la sociedad en su conjunto. No hay modo de evitar tal desigualdad, concluía Turgot. La única alternativa, según él, sería una masiva intervención estatal a fin de crear una uniformidad de condiciones sociales, una igualdad por la fuerza cuyo único efecto sería aplastar toda iniciativa y, por lo tanto, dar como resultado una catástrofe económica y social. Turgot desarrolló estas ideas en una serie de conferencias acerca de la historia del mundo, hasta convertirla en una teoría explícita de etapas del desarrollo económico. La evolución social, razonó, comienza siempre con cazadores, pasa a una fase de pastoralismo y de ahí a la agricultura, y solo entonces pasa a la fase actual, de civilización económica. Turgot desarrolló estas ideas en una serie de conferencias acerca de la historia del mundo, hasta convertirla en una teoría explícita de etapas del desarrollo económico. La evolución social, razonó, comienza siempre con cazadores, pasa a una fase de pastoralismo y de allí a la agricultura, y solo entonces pasa a la fase actual de civilización comercial urbana. Hay que comprender a quienes permanecen como cazadores, pastores o simples granjeros, como vestigios de nuestras propias fases previas de desarrollo social. El nuevo paradigma no tardó en ejercer un profundo efecto en cómo los pensadores europeos y, de un modo más general, el público europeo percibían a los pueblos indígenas. Se dividiría a todo el mundo en esa gran escala evolutiva. Las sociedades igualitarias fueron proscritas al extremo inferior de esa escalera, donde en el mejor de los casos podían proporcionar alguna idea acerca de cómo podrían haber vivido nuestros ancestros. Ciertamente, ya no se los podía imaginar como partes iguales en un diálogo acerca de cómo deberían comportarse en el presente los habitantes de sociedades ricas y poderosas. La crítica indígena acabó evolucionando a lo largo de 1000 discusiones en un debate acerca de la naturaleza de la autoridad, la decencia, la responsabilidad social y, por encima de todo, la libertad. Cuando a los observadores franceses les quedó claro que la mayoría de los indígenas americanos veían la autoridad individual y la libertad de acción como valores máximos, organizando sus vidas de tal modo que minimizaban las posibilidades de que un ser humano fuese subordinado a la voluntad de otro, y viendo en consecuencia la sociedad francesa como esencialmente una de esclavos díscolos, reaccionaron de 1000 maneras diferentes. Algunos, como los jesuitas, condenaron de entrada el principio mismo de libertad. Otros lo acabaron considerando una preposición social provocadora y atractiva. A lo largo de ese proceso, un debate acerca de la libertad se fue convirtiendo cada vez más en un debate acerca de la igualdad. ¿Eran la libertad y la igualdad valores universales o eran, al menos en su forma pura, incoherentes con un régimen basado en la propiedad privada? ¿Llevaba el progreso en las artes y las ciencias a una mejor comprensión del mundo y por lo tanto también al progreso moral? ¿O acaso la crítica indígena era correcta y la riqueza y el poder de Francia eran tan solo un perverso efecto colateral de disposiciones sociales antinaturales e incluso patológicas? Estas eran las preguntas presentes en boca de todo tertuliano de la época. Si hoy en día sabemos algo de aquellos debates, es en gran parte por su influencia en el ensayo de Rousseau. Rousseau no sostiene que la sociedad humana comienza en un estado de idílica inocencia. Sostiene, de un modo bastante confuso, que los primeros humanos eran esencialmente buenos, pero que se evitaban entre sí sistemáticamente por miedo a la violencia.
En consecuencia, los seres humanos, en estado de naturaleza, eran criaturas solitarias, lo que le permite sostener que la sociedad misma, es decir, toda forma de asociación entre individuos, era necesariamente una restricción a la libertad humana. Pero la auténtica innovación que introduce Rousseau viene en el momento clave de la caída en desgracia de la humanidad, un momento desencadenado, sostiene, por el surgimiento de las relaciones de propiedad. Rousseau se hace la misma pregunta que perturbó a tantos indígenas americanos. ¿Cómo es que tantos europeos son capaces de convertir riqueza en poder, convertir una mera distribución desigual de bienes materiales, algo que existe hasta cierto punto en toda sociedad, en la capacidad de decir a los demás qué hacer, a emplearlos como sirvientes, obreros o granaderos, o sencillamente a sentir que no es de su incumbencia que otros yazgan moribundos en la calle? Al final, la igualdad es un término por defecto que hace referencia a ese tipo de masa protoplasmática de la humanidad que imaginamos que queda cuando se retiran todos los adornos de la civilización. Los pueblos igualitarios son aquellos que carecen de príncipes, jueces, capataces o sacerdotes hereditarios y generalmente también de ciudades y escritura, preferiblemente incluso de agricultura. Son sociedades de iguales tan solo en el sentido de que carecen de la mayoría de los objetos de desigualdad. De esto se sigue que toda obra histórica que pretenda tratar los orígenes de la desigualdad sea en realidad una investigación en torno a los orígenes de la civilización misma, una que a su vez implica una visión de la historia que concebía la civilización como un sistema de complejidad social que garantizaba una mayor prosperidad general, pero que al mismo tiempo aseguraba que se tendría que llegar a ciertos compromisos en las áreas de libertad e igualdad. Deberíamos rechazar el impulso de tratar a nuestros antepasados como una especie de sopa humana primordial. Las pruebas que se acumulan sugieren que describir tales sociedades como igualitarias no nos dice nada acerca de ellas. Sin duda, hubo habitualmente un grado de igualdad por defecto, una noción de que todos los seres humanos somos igualmente vulnerables ante los dioses, el poderoso sentimiento de que ninguna voluntad debería verse subordinada a otra. Este no es, pues, un libro sobre la igualdad, pero intentará responder muchas de las mismas preguntas de un modo diferente. No cabe duda de que algo ha ido terriblemente mal en el mundo. Un reducidísimo porcentaje de su población controla los destinos de casi todos los demás y lo hace de un modo cada vez más desastroso. Para comprender cómo hemos llegado hasta este punto, deberemos rastrear el problema, remontándonos a lo primero que hizo posible que surgieran reyes, sacerdotes, capataces y jueces. Pero ya no podemos permitirnos el lujo de suponer que sabemos de antemano cuáles serán las respuestas precisas. Aprovechando la guía de críticos indígenas como Conde Arón, tendremos que enfocar las pruebas del pasado de la humanidad con una nueva mirada.